Vamos a comenzar en el día de hoy con algo que creo que tiene que ver, a mi entender, con algo que debemos aprender para desarrollar durante el año, que es la lucha espiritual, ¿no? Así es. Va a ser, a mi entender, va a ser un año complicado y donde vamos a tener que aferrarnos más que nunca al poder de Dios, a las promesas de Dios. Y lo que vamos a comenzar es con la armadura de Dios, porque obviamente es algo que debemos aprender. Debemos ser adiestrados en esto de utilizar la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y fuera de cámaras estábamos hablando un poco acerca de que es el lema también de este año. Siempre todos los años se pone un tema, un lema, ¿verdad? El Remar Cuerpo de Cristo todos los años tiene un lema, que es el lema de su congreso anual en todos los países donde lo realiza, y precisamente también es la armadura de Dios. Ahora, dentro de la armadura de Dios, digamos que como un preámbulo o para entender un poquito hoy, vamos a comenzar con la naturaleza de cuál es la naturaleza de nuestra lucha, porque verdaderamente muchas veces no se entiende este tipo de cosas, este tipo de conceptos, y como no se entiende, lo que no se entiende es no se usa, no se practica. Entonces me gustaría utilizar como base donde nos enseña precisamente la Biblia acerca de todo esto, que es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, y entonces, ¿por qué le habla a los Efesios de algo tan importante o de esta manera? Claro, tenemos que entender que los Efesios vivían en una zona de un conflicto espiritual muy importante. Ellos tenían una lucha muy grande contra las falsas religiones, contra la idolatría, porque era el centro idolátrico de la diosa Diana de los Efesios, y era el centro que, asociado a la idolatría, muchas veces hay negocios que están asociados, y tú tienes lucha contra esos negocios cuando tú traes luz, y hay negocios que son de tinieblas, tú tienes lucha contra eso, y una lucha espiritual. Damos por ejemplo, cuántas veces pastores se encuentran en lucha con los narcotráficos. El narcotráfico, ¿por qué? Porque precisamente sacan rescatan a adictos, rescatan a narcotraficantes. Ellos hacen su función de
predicar el Evangelio, y aquellos que se convierten, claro, tú les sacas lo que les da ganancia. Y así había pasado con los que fabricaban templos para la diosa Diana, ¿no? Había uno que llamaba Demetrio, que fabricaba templos y todo eso daba ganancia. Y había mucha brujería, porque también se habían quemado libros de brujería. Entonces, todo en medio de todo eso estaba la iglesia de los Efesios. Sí, yo sé que muchos dirán, pero todo eso o parte de eso me está ocurriendo a mí. Es que es así. Es que es por eso la palabra es viva y eficaz. Amén. Y la palabra no terminó en aquel tiempo, sino que la palabra es tan viva y es tan eficaz que hoy, a 2000 años de esa historia, nos sigue ocurriendo cosas parecidas, similares, por no decir casi iguales. Sí. Entonces, por eso tenemos que entender la naturaleza. Y si te voy a pedir que por favor vuelvas a leer el versículo 12, porque es el que más nos va a clarificar, por lo menos entender esta parte, que es precisamente lo que debemos entender. Sí. Versículo 12 de Efesios capítulo 6 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nos habla directamente de qué es lo que hay detrás de ciertas cosas. La lucha hace el énfasis que no es contra carne ni sangre. No es contra los seres humanos, no es contra las personas. Es verdad, hay personas que tienen mal corazón, pero nos está hablando que hay un poder detrás de todo esto, Sí. que son poderes espirituales y que son los que de una manera directa o indirectamente son los que manejan todo esto. Hay muchos que quizás en estos momentos dicen, bueno, ya estamos hablando de fábulas, de fantasía, bueno, yo creo que, primero, discúlpenme, en la Biblia Jesucristo fue el que se enfrentó contra el diablo y contra los espíritus. No hubo nadie más que en la Biblia que se haya enfrentado a los demonios tan abiertamente como Jesucristo. Y si Él tenemos como ejemplo de rectitud, de verdad, de veracidad, como ejemplo del desarrollo ministerial, ¿cuánto más nosotros? Ahora, eso es para los creyentes que de repente esta exhortación es para abrir el entendimiento a los creyentes que de repente les cuesta entender y decir, pero ya vienen de nuevo con esto. Jesús fue el que más trabajó de esa manera. Así es. Así que si no hay otra que seguir su ejemplo. Y por otro lado, para aquellos que no son creyentes o no son muy doctos en la Biblia, y yo sé que hay algunos que dicen, bueno, pero les cuesta creer en este mundo de fantasía. Pero yo te voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, nos cuesta creer en el más allá, ¿no? En la vida después de esto. Pero eso es nuevo. Eso no es algo que siempre se creyó. En todas las culturas, o en prácticamente todas las culturas antiguas, siempre se sabía que había una vida después de la muerte. Así es. Entonces, en esa vida después de la muerte, hay algunos que por eso le ponían unas monedas en los ojos a los muertos, era para pagarle al barquero, porque supuestamente el barquero era el espíritu que los transportaba hacia el más allá. En otros, eso, por ejemplo, es en la cultura mediterránea. Pero vayamos a la cultura nórdica, donde se habla del Valhalla, o sea, del infierno de los nórdicos. O sea que nosotros, en siglo XX, XIX, XX, XXI, estamos encerrados en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento y dejamos de creer en un mundo espiritual que va más allá de todo esto, pero no siempre fue así. En todas las culturas. Sí.
En todas las culturas. A nosotros nos cuesta hablar de demonios, pero esos mismos que les cuesta hablar de demonios son los que hablan de, quizás creen más en vampiros y en un apocalipsis zombie, pero no te creen la Biblia. Sí. Entonces te hablan de que tú eres poco más que ignorante por creer lo que dijo el apóstol Pablo, por lo que las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas del apóstol Pablo, pero sí creen en el apocalipsis zombie. No tiene mucho sentido. Entonces, vamos a poner las cosas en contexto primero. Ahora, volviendo, haciendo esta pequeña reflexión, ¿no? Para este pequeño matiz, para que nos demos cuenta que hay cosas que podemos llegar a creer que son más ridículas todavía. Sí. Ahora, lo que el apóstol Pablo hace y nos remarca es algo que debemos entender, que es la naturaleza de la lucha. Nosotros tenemos una lucha permanente y constante y que generalmente pensamos que es contra las personas, que es contra el prójimo. No, y al prójimo debemos amarlo como a nosotros mismos. Lo que debemos entender es que a ese prójimo, como quizás si nos descuidamos a nosotros, lo domina, lo perturba, lo impulsa una fuerza espiritual detrás, que es la que le hace hacer o decir de semejantes cosas. Y vamos al ejemplo que se me viene a la memoria, el rey Saúl. El rey Saúl en la Biblia cuenta que un espíritu malo venía y lo atormentaba de tal manera que en su corazón había celo y envidia para con David. Había celo y envidia porque cantaban... Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000 y él era el rey. Sí. Entonces eso fue creando en su corazón un mal pensamiento y entonces le dio lugar, la Biblia dice no deis lugar al diablo, le dio lugar esa envidia, ese rencor, ese odio, dio lugar a que sea atormentado con pensamientos de asesinato. Y un par de veces estuvo que lo querían ensartar como a Saúl, perdón, lo querían ensartar a David con una lanza contra la pared. De hecho, David fue llamado a la presencia porque David estaba cuidando las ovejas de su padre, a pesar de haber ganado la victoria tan tremenda contra Goliat. Fue llamado estaba en medio de las ovejas de su padre cuidándolas, y como habían descubierto que él tenía ese don para tocar en la música, sí, y era algo espiritual, para que precisamente venga a la presencia del rey Saúl, y cuando él se sienta atormentado, él toque la música con ese don maravilloso, y eso provoque paz y liberación de todo tormento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando todo esto? Que hay detrás una manifestación demoníaca que está precisamente registrada, lo que dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra las personas, no tenemos lucha contra los políticos, no tenemos lucha contra la gente que hace daño. Nuestra lucha es contra esos espíritus que de una u otra manera han perturbado, han terriblemente dañado a esas personas. Sí, si me permites, pensando un poco en lo que tú estás comentando, yo sé que la palabra del Señor también habla acerca de que nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Igualmente, personas pueden ser instrumentos en las manos del enemigo, que es lo que estamos hablando. No cabe ninguna duda. Hay algunos que lo son directamente porque directamente son satanistas, gente que está con su corazón pervertido. Y hay otros que no, que lo son indirectamente, porque, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Eso me recuerda el ejemplo de Pedro cuando llegó con Jesús a quererle convencer cuando Jesús quería ir a la cruz. Sí.
¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea que claro. en ese momento estaba siendo un instrumento del enemigo. Exacto. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que Pedro estaba endemoniado? No. Pero en ese momento estaba siendo utilizado por el enemigo. Y aquí hay mucha gente que me va a entender lo que yo les voy a decir. Hay muchas veces que se nos representa que una persona, sobre todo en los dibujos animados más viejos, ¿no? Uh-huh. Que te habla, un demonio que te habla, te come la oreja de un lado y te dice, ve, pégale, haz esto, haz el otro. Y por otro lado un angelito que le dice, no lo hagas, ámalo, que... bueno, eso representa la realidad de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene esa lucha espiritual entre los pensamientos que le vienen y por otro lado la conciencia que te habla y que te habla la palabra de Dios y te dice no, ama, sé bueno, perdona, olvida, pasa por alto? Sí. Tenemos esa lucha espiritual. Todos y cada uno de nosotros. Contra nuestra propia carne. Contra nuestra propia carne. Por eso, y también contra la de los otros. Porque no es contra carne ni sangre la lucha. En la medida que no acertemos correctamente, lo que vamos a hacer es desgastarnos en confrontaciones inútiles que difícilmente ganaremos en forma natural y carnal contra precisamente otras personas, en los problemas familiares, en los distintos ámbitos que nos toque, el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito social, en la iglesia, con la política. Nos podemos desgastar en un montón de cosas que de repente están fuera del ámbito de que verdaderamente los que tenemos la luz del Evangelio tenemos que desgastarnos. Y lo que tenemos que desgastarnos precisamente es en esta lucha donde dice que no es contra carne ni sangre. Y comienza a hablar, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de diferentes estamentos de autoridad y de maniobrabilidad de estas huestes espirituales de maldad, de estos demonios. Sí. Entonces nos da a entender que vendría a ser casi como si fuese un ejército conformado de determinada manera. Bien organizado. Con cierto grado de organización, pero recordemos hasta cierto punto, porque el reino de las tinieblas es un reino donde reina el caos, ¿no? Es un reino en cierta manera caótico. Ahora, si no llegamos, si el creyente se deja llevar por las apariencias, por lo visible, creyendo que ahí es donde está la realidad de todo, no podrá hacer frente nunca al verdadero enemigo. Claro, si no somos conscientes. Se va a equivocar de objetivo, primero, y segundo, se va a echar mano de recursos humanos que no le pueden servir para esta lucha espiritual. Por eso vamos a hablar de la armadura de Dios, pero antes tenemos que tener conciencia de esto, si no... Así es. Te voy a pedir si puedes leer, por favor, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7 y después versículo 12, por favor. Sí. Porque por la fe andamos y no por vista. Bien. Aquí el apóstol Pablo dice, no por vista, sino por fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que hay actividad demoníaca, aunque no la vea, yo no tengo que andar por vista, tengo que andar por fe. Creerlo. Creerlo. Sí. Entonces, si no me muevo en esa dimensión de fe, tampoco me moveré en otras cosas en la dimensión de fe. Pero la Biblia dice
que hay actividad demoníaca detrás de la gran mayoría de cosas espirituales que vemos, y por lo tanto la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas actividades demoníacas. Punto. No ando por vista, no ando por lo que veo. Yo veo los efectos, pero no veo las causas. El efecto es, el efecto era la violencia de Saúl contra David, pero la causa era el espíritu que estaba... el espíritu que lo perturbaba, sí, el demonio que lo perturbaba. Esa era la causa y el efecto. Entonces, si nos dejamos llevar o ver solamente por la causa, no veremos, por el efecto, no veremos la causa. Así en todas las cosas. El versículo 12, por favor. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Una cosa son las apariencias y otra cosa el corazón. Este es el énfasis, las apariencias. Una cosa son las apariencias. Sí. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí quedamos en que tenemos una lucha espiritual, pero ahora el apóstol Pablo nos habla de que tenemos Dios no nos envía a esa guerra sin la capacitación necesaria. Claro, la capacitación no es como queremos nosotros, es como Dios quiere. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia, lo que debemos utilizar no son armas carnales. No es nuestro empuje, no es nuestra fuerza, no es nuestro vigor, no es nuestro temperamento, nuestro carácter, no es nuestras influencias. Nuestra razón. Nuestra razón, exacto. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, debemos pensar, ¿y cuáles son esas armas carnales que Dios espirituales, que Dios me dejó a mí para enfrentar esta lucha espiritual? Si me permites hacer una pequeña pausa con esto, me llama la atención mucho lo de las armas espirituales, porque sí existen armas carnales, las armas carnales que son las naturales que podemos usar, y si las usamos como armas carnales, vemos cristianos frustrados que se desgastan al final tratando de usar armas carnales. Tú lo has dicho, a veces razonamiento, a veces mi fuerza natural, tratando de... Y permíteme poner un ejemplo, un padre con un hijo rebelde peleando esa pelea espiritual, porque es espiritual si somos conscientes de eso, pero usando armas carnales podría yo estar tratando de razonar y tratar de convencer naturalmente. ¿Y cuántas discusiones habrá en ese sentido? Y discusión, gritos, armas carnales, gritos, alzando la voz, imponiendo autoridad y no viendo y no dándome cuenta de que realmente es una pelea espiritual. Y usar armas espirituales. Pero el apóstol Pablo lo advirtió varias veces. El apóstol Pablo, a riesgo de ser reiterativo, pero ya vemos que se lo viene advirtiendo a los efesios y a los corintios. Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de precisamente cómo Dios levantó el nombre de Jesús por sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando de estamentos espirituales, no está hablando de cosas naturales. Está hablando, porque dice, de este siglo, o sea, de este ciclo de vida y del venidero. O sea, cosas que van más allá de lo natural. Tenemos que empezar a entender que hay cosas más allá de lo que vemos y comprendemos naturalmente. Cuando dice siglo, no está hablando de la centuria de 100 años. La Biblia, la palabra siglo también se
traduce como ciclo, un ciclo de tiempo. Entonces, vamos a Efesios 3:10, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hay principados y potestades en lugares celestiales. Estamos hablando de diferentes tipos de dominios o del ejercicio de dominio espiritual, ¿no? Por parte de los demonios. Entonces, vemos que hay una actividad espiritual. Y para terminar con esta, Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Está claro. Está claro. Quedan meridianamente claro dos cosas. Que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que por la fe en la palabra de Dios debemos creer. Pero también después tenemos la evidencia natural, porque el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Sí. Por eso, donde abunda la luz, su reflejo, la luz del Evangelio, su reflejo es paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el reino de los cielos es paz, gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Hay otra palabra que se me olvidó. Pero el reino de las tinieblas es opresión, es maldad, es tinieblas. Tormento. Entonces, cada tipo de reino ejerce cada tipo de autoridad ejerce una consecuencia en el mundo natural. Sí. Y ahora cuando dice no deis lugar al diablo, significa que con nuestra vida y con nuestras actitudes podemos dar lugar a que el diablo ejerza algún tipo de actividad en nuestras vidas. Sí, y déjame decir esto, que yo lo pienso también, que es dar lugar al enemigo, también es cometer ese error grande de ignorar este mundo espiritual. O sea, cuánta gente ignora esto y así dan lugar al enemigo también, ¿verdad? Ignorando la realidad espiritual. Sí, cuando tú de repente deliberadamente ignoras, la Biblia dice esto: por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios permitió que crearan un espíritu de error. Y hay gente que no, y aún aquellos que se proclaman creyentes, que no quieren creer en esta verdad, que no la invento yo, discúlpenme, yo no la invento, yo estoy enseñando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la Biblia nos enseña esta realidad que vivió Jesucristo y vivieron los apóstoles. No es una enseñanza herética inventada por alguien. No, es una cuestión que han vivido tanto el Señor Jesús como sus apóstoles. ¿Qué mayor enseñanza necesitamos para entender esto? Entonces, ahora debemos entender la naturaleza de este tipo de lucha y debemos, en la medida que la entendamos, vamos a anhelar y desear las armas justas para todo esto. Sí. Antes habíamos aplicado la metáfora de andar, pero ahora se habla de estar firmes. Esto significa que necesita una resistencia férrea frente a los embates del maligno y sus huestes. En Santiago dice: someteos a Dios, resistid. Ese estar firmes es resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Aquí en esto nos habla el Señor precisamente de que esa lucha tiene un componente activo de nuestra parte, sí, porque la fe es activa. Así es. La fe es activa. Entonces ese componente activa significa, primero me someto a la palabra de Dios. Si no creo en esto, no me estoy sometiendo a la palabra de Dios. Ahora, si yo me someto a la palabra de Dios, resisto
al diablo. ¿Cómo fue que Jesucristo ganó su primera gran batalla? En el desierto. Sí. ¿Y cómo hizo? Resistiendo a Satanás. Y Satanás se presentó a tentarlo, 3 tipos de tentaciones, 3 tentaciones que fueron ejemplificadas después por el apóstol Juan, cuando dijo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, son las grandes tentaciones con las cuales Satanás viene hacia nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo resistimos eso? De la misma manera que vamos a resistir otro tipo de embates del diablo, sometiéndonos a Dios, sometiéndome a la palabra y resistiendo por su palabra. Jesucristo resistió diciendo, escrito está. Sí. O sea, contrapuso lo que ofrecía Satanás, le contrapuso lo que está escrito. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando Satanás viene y nos quiere poner, volvamos al ejemplo de Saúl y David, para no caer nosotros en ser Saúles, si Satanás viene a nosotros y nos pone, si por ejemplo tú me hicieses algo a mí y Satanás me pone a mí, ódialo, o sea, no lo perdones, no puedes dejar pasar por alto lo que te hizo Adolfo. Yo lo que tengo que hacer es someterme a Dios, que en su palabra dice, perdónalo como yo te he perdonado a ti. Ámalo como yo te amo a ti. Entonces estoy resistiendo al diablo y el diablo huirá de mí. Ahora, si yo no lo resisto, voy a caer en él y voy a empezar a decir, Adolfo sinceramente me decepcionó, me defraudó. Al tiempo estaré, Adolfo la verdad no lo puedo ni ver. Adolfo mejor que ni se me cruce. Claro. Ese es darle lugar al diablo. Al enemigo, sí. Algo que me llama la atención de lo que dices es acerca del sometimiento, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Y me hace recordar también cuando estuvo la lucha de David contra Goliat, que Goliat amenazando al pueblo de Dios, porque eso se daba en ese tiempo. Si hubiera ganado Goliat, entonces todo el pueblo de Israel estaría sometido bajo el dominio de Goliat. Y esa era la pelea que tenían ahí, ¿verdad? A ver quién iba a estar sometido, sujeto. Entonces, en este caso, pues, David logró vencer a Goliat, pero el fin de Goliat era poder vencer para que estuvieran sujetos y sometidos. Yo digo, si yo estoy sometido a Dios, muy bien, pero si yo no estoy sometido a Dios, ¿bajo quién estoy? Porque claro, siempre estamos bajo alguien. Ahora, someterse a Dios significa someterse a su palabra, porque Jesucristo dijo, escrito está. Ahora, cuando yo no tengo ese interés, por eso yo muchas veces hago el énfasis en que el interés que tenemos que tener en estudiar la palabra y en vivir la palabra. Porque el desconocimiento de la palabra es lo que me roba a mí, Satanás me hurta lo que yo desconozco. Así es. Si estoy sometido a Dios, pues entonces estoy sometido bajo su palabra, obedezco su palabra. Pero si no estoy sometido a Dios, ¿bajo quién estoy sometido? Exacto. Y ahora, si no obedezco su palabra, ¿cómo le puedo decir a Satanás, mira, es que escrito está? Satanás me va a decir, sí, escrito está para ti también. Que tú no obedeces a la palabra. Así es. Entonces, la batalla de la fe, esta batalla espiritual de la fe, no consiste en conquistar una posesión defendida por el enemigo, sino, tenemos que entender esto, consiste en defender lo que ya Jesucristo conquistó en el Calvario para nosotros. Amén. Tenemos que entender esto. Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Está hablando proféticamente precisamente Jesús de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario.
Sí. Precisamente eso. Ahora, eso mismo, fíjate, acabas de leer eso. Vamos a refrendarlo con lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es como que un pasaje bíblico con el otro lo apoya, lo explica, por eso la Biblia se explica a sí misma. Sí. Eso es tan bonito, la palabra de Dios. Perfecta. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, aquí Jesucristo estaba hablando de una lucha espiritual que él iba a tener, que era precisamente Satanás se había apropiado indebidamente y Jesucristo vino a reconquistar y lo hizo en la cruz del Calvario. Y en Colosenses, una vez que ya fue hecho, porque Lucas está hablando de un acontecimiento previo a la crucifixión. Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses habla de un hecho que ocurrió en la crucifixión. Amén. Uno estaba hablando de lo que iba a ser y uno estaba diciendo, este es el beneficio para nosotros de lo que ya sucedió. Sí. Despojó a los principados. ¿Qué significa la palabra? Porque la palabra principados la hemos leído varias veces. ¿Qué significa principado? Viene de príncipe. Príncipe no significa el hijo del rey. Porque hoy, por ejemplo, en la monarquía española está el rey Felipe, su heredera, la princesa Leonor. Ahora, y así sucede en todas las monarquías. Pero la palabra príncipe no significa eso. La palabra príncipe significa principal. Viene de principal. ¿Principal qué? Principal autoridad, en este caso. ¿Cuál es? Las principales, despojando a las principales autoridades. ¿Qué autoridades? Autoridades espirituales, en este caso de maldad. Les despojó esa autoridad que tenían, las despojó y las exhibió públicamente triunfando sobre ella en la cruz. O sea que la cruz fue la gran lucha espiritual que hubo. Así es, la victoria también. Y la victoria. Ahora, esto me da pie a algo. ¿Por qué dice someteos a Dios y resistid al diablo, visto huirá de vosotros? Jesucristo dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Jesucristo, ¿dónde obtuvo la gran victoria? En la cruz. En la cruz. Un verdadero cristiano, ¿dónde obtiene su gran victoria? En la cruz. En la cruz. En la cruz de Cristo, sí, pero crucificando sus pasiones. Cuando precisamente Jesús en el desierto fue tentado a vivir las pasiones naturales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Fue tentado a vivir eso. Y nosotros, los hijos de Dios, si queremos verdaderamente tener dominio y autoridad sobre estas obras del diablo, tenemos que aprender a no vivir para nuestras pasiones, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tenemos que aprender cada día a crucificarlo. Y como dijo el apóstol Pablo, no es que, Pedro, perdón, no es que lo haya alcanzado, es que estoy en ese proceso. Cada día estoy crucificando mi carne. Amén. No voy a tener autoridad espiritual si no tengo autoridad sobre mi carácter. Así es. No voy a tener autoridad espiritual si no tengo autoridad sobre mis apetencias naturales. Sí. No puedo tener autoridad espiritual si no tengo sobre los deseos de los ojos, autoridad sobre los deseos de los ojos en mi vida, sobre los deseos de la carne, sobre las vanidades de este mundo.
Si no estoy sometido a Dios, no tengo el dominio de esas actividades en mi vida. Exacto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Ir cada día a la cruz. Así es. Crucificar mi yo. Por eso hay algunos que dicen, que ser siervo de Dios, una cosa es estudiar en un seminario y otra cosa es tener la autoridad de Dios en su vida. Tener la autoridad de Dios en su vida no es por todo lo que estudies. No. Es por el trato de Dios en tu vida. Cada día que tú decides, no, esto es algo carnal, natural, contrario a Dios. Esto no me edifica. Esto no me bendice. Jesucristo nos dio el ejemplo. Resistió a Satanás en los deseos de los ojos. Lo que vemos. No todo lo que vemos edifica. No todo lo que vemos nos conviene. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. No todo me conviene. Lo que como, lo que he visto, las cosas. Estamos en la época de tengo derecho. Mira, podés tener derecho, izquierdo, lo que quieras. No todo lo que digo conviene, no todo lo que escucho conviene, no todo lo que pienso conviene. ¿Quieres tener autoridad de parte de Dios en este tiempo complicado que estamos viviendo y que ha de venir sobre el mundo entero? La única manera es crucificando la carne. Así es. La gran victoria de Jesucristo fue en la cruz. Los despojó. ¿Quieres despojar a Satanás de toda autoridad sobre tu vida? En la cruz. Sí. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Así es. Así que vamos a Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí esta es la gran promesa sobre la iglesia, no sobre Pedro o sobre esa mala interpretación de que esto significa que Pedro es la base de la iglesia católica. Hay un juego de palabras que en griego es diferente a como suena en hebreo. Pedro, Petros, piedra, Petra. Sobre la piedra angular siempre es Jesucristo, no es Pedro. Entonces, por una equivocación de interpretación hay quienes han edificado su fe, su creencia o todo en Pedro. No, nosotros edificamos en Petra, la roca firme, que es Jesucristo, la piedra angular que fue desechada por los edificadores y que vino a ser cabeza de ángulo. Exacto. Esa es Jesucristo, la roca firme de nuestra salvación. Entonces, cuando edificamos nuestra vida en esa manera, dice que las puertas del Hades, el Hades es, digamos, la antesala del infierno, por así decirlo, no prevalecerá contra esa iglesia. Entonces estamos en medio de esta lucha, pero verdaderamente debemos entender y comprender que esta lucha no estamos solos. Amén. No estamos solos. Primero, porque tenemos esta gran promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia mundana, la iglesia carnal, la iglesia que prácticamente que está mimetizada. ¿Sabe lo que es mimetizado? No. Mimetizado es, por ejemplo, nosotros aquí en esta pantalla tenemos ahora agua y tenemos vegetación. Sí. Entonces hay animales, hay bichos en la naturaleza que precisamente tienen la habilidad de mimetizarse, o sea, que parecerse tanto que en tomar el color y la forma y parecerse tanto que tú pasas al lado y piensas que es una hoja, que no es un bicho. Se mimetizan. Y hay muchos cristianos que están tan mimetizados con este mundo. Sí,
Como el camaleón que cambia de color y se pone... Entonces, no podemos, cuando queremos tener autoridad y queremos vivir y ejercer esa autoridad, no podemos vivir mimetizados con este mundo. Así es. Yo tengo que estar... el Señor nos llamó a vivir fuera de este mundo, que es fuera del planeta Tierra, no, fuera del sistema de este mundo, fuera de las formas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque si amáis a este mundo, el amor del Padre no está en vosotros, para que nos demos cuenta. Entonces, tenemos una lucha espiritual y somos tentados, como Jesucristo en el desierto fue tentado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, así somos tentados nosotros a vivir y mimetizarnos con las cosas de este mundo. No os conforméis a este mundo, dice. Conformar, ya lo hemos hablado otras oportunidades, adoptar la forma de este mundo. Si adoptamos la forma y las costumbres y la forma, la cosmovisión de este mundo, estaremos adoptando la cosmovisión del diablo, porque en Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que siguiendo conforme al príncipe de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, está hablando precisamente que seguir este mundo es entrar en el rollo del diablo, es entrar en las formas, es entrar en lo que él ha creado y diseñado para engañar a la gente. Y yo no deseo ser engañado. Dios no nos llamó a ser engañados, sino nos llamó precisamente a mantenernos firmes en nuestra fe, diferenciados. Yo me tengo que diferenciar de este mundo. Sí. Y es lo que hemos hablado antes acerca de estar sometidos bajo Dios. Y eso, lo que tú has dicho antes, es estar sometido al diablo, al enemigo. O me someto a Dios o me someto al enemigo. O me someto a Dios voluntariamente o me someto o estoy sometido al enemigo, aunque no quiera, indirectamente. Pero estoy ahí. Pero estás ahí. Sí. No hay un lugar intermedio, no hay un limbo. No hay un lugar donde ni con este ni con el otro. Yo paso a morir rock and roll. No. Sí. O estás sometido bajo el Señor y Dios. Exacto. O estás sometido bajo Satanás y su reino. Ahora, a Satanás se le resiste. Jesucristo obtuvo victoria en esa gran batalla. Jesucristo tuvo dos grandes batallas, pero para la de la cruz, pero previamente la de la tentación. El desierto. En el desierto. Y son las dos batallas que recibimos nosotros también. La batalla de resistir los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y por otro lado, la otra gran batalla, ir a la cruz cada día. Sí, vamos a hablar de batalla espiritual, vamos a hablar de ponernos la armadura de Dios, pero para ponerme yo la armadura de Cristo tengo que quitarme la vestidura de este mundo. Sí, yo creo que lo primero es ser consciente de que existe esa batalla espiritual, ¿verdad? Primero, y que me tengo que quitar la armadura de este mundo. Me tengo que quitar las formas de este mundo. Las armas carnales. Las armas carnales, sí, tengo que quitarme. En este mundo te enseñan a que tengas un carácter férreo, firme, y que no, te impongas, que no te dejes pisar. No es así. Este mundo te enseñan a determinadas cosas. 2 Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está escrito en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. Debemos entender que debemos dejar esas formas antiguas que son conforme al príncipe de la potestad del aire, que son conforme a la corriente de este mundo. Debemos dejarlas precisamente para adquirir la nueva naturaleza en Cristo. Adquirir no significa comprar, porque ya la pagó Jesucristo. Debo dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios la formen en nosotros. ¿Para qué? Para precisamente
vivir como Cristo, vivir como los apóstoles y vivir en eso. Estamos en una época, va a ser un año complicado. De batalla, de guerra. Un año de batalla, de guerra, un año donde podemos llegar a perder, muchos cristianos pueden llegar a perder la perspectiva espiritual y pueden terminar en lo natural, decepcionados. Pero cuando un cristiano verdaderamente adopta la perspectiva divina, que es la perspectiva espiritual, y ve todo bajo la óptica de la palabra de Dios, la óptica de lo que Dios te enseña a través de su palabra, no estarás tan decepcionado, sino que estarás firme y dándote cuenta que estás en medio de una lucha espiritual. Nos pueden decepcionar las personas, pero Dios nunca te decepciona. Amén. Por lo tanto, deja de mirar las cosas en forma natural, sino debemos mirar las cosas como nos las muestra la Biblia, en forma espiritual. No andamos por vista, sino andamos por fe. Por fe. Así es. Y bueno, estamos arrancando también este año 2023, ¿verdad? Yo creo que es un año de empezar con fuerza, buscando al Señor, doblando rodillas y ser conscientes de esa pelea espiritual. Dios sabe lo que viene para este 2023, ¿verdad? Yo tengo muy claro esto que a mí me mostró el Señor. Y será un año muy complicado. Será un año donde no tenemos que perder la perspectiva de la lucha espiritual. Será un año donde hay muchos, lo que le pasó a Herodes, que estaba dando un gran discurso y murió agusanado porque la gente gritaba, voz de Dios y no de hombre. Y habrá muchos que seguirán predicando y enseñando cosas que no preparan a la gente para vivir momentos difíciles como esto. Entonces habrá algunos ministros que morirán espiritualmente agusanados sus mensajes y su gente clamando voz de Dios y no de hombre. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente el año va a ser un año difícil y donde vamos a tener que centrarnos en esto. Va a ser un año de tomar decisiones, de ponerse delante del Señor y buscar, ¿verdad? Buscar ese acercamiento, esa unción del Señor. Buscar de lo alto, fortaleceros en el Señor y en el poder de su y fuerza. en el poder de sus fuerzas. Amén. No va a ser con fuerzas humanas, no va a ser con sabiduría humana, no va a ser con habilidad humana, no va a ser con capacidad humana, no va a ser con arrestos humanos, va a ser yendo a la cruz cada día. Poder de Dios. Amén. Y buscando el poder de lo alto. Amén, así es. Carlos, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Se nos ha ido el tiempo, pero continuaremos con esta serie, ¿verdad? En los próximos lunes. Y gracias a todos los que nos escuchan. Deseamos que tengan un buen año y que Dios les bendiga y hasta la próxima.